Migala. Pero lo primero sí sería las expectativas. Manejen sus expectativas en la vida en general. Hay que acercarse a la realidad, no acercar la realidad a nuestras expectativas, ¿entiendes? Tú tienes una construcción en tu mente sobre cómo debe ser el mundo y a qué deben saber las cosas y cómo se tienen que portar las personas. Y resulta que la realidad es distinta, que las personas se comportan como quieren y las cosas saben a lo que saben. Y te sientes decepcionado porque no compagina la realidad. Tengo un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, cuando viajamos a Acapulco. Pero a un lado una madre que se llama Coyuca. La verga, Coyuca. Yo no sabía ni qué era Coyuca, pero fui con el corazón abierto y me enamoré de Coyuca. Te amo, Coyuca. Pero llegamos a un lugar en Coyuca donde nos servían el desayuno, ¿no? Y todo el mundo estaba, güey, ¿por qué tarda tanto el desayuno? Emputados porque el pinche desayuno tardaba. Pues así cocinan, güey. O sea, si quieres que te cocinen rápido, cocínate tú o cocina o pide el lugar donde ya sabes cómo cocinan. Tardan en cocinar porque aquí el pedo es así. Luego le sirven su pinche desayuno y... ¡ay, pica mucho! Pues así cocinan aquí, así la comida pica. Estás en Guerrero, tiene chile, güey. Entonces, cuando tú le estás pidiendo a la ñora que lo haga rápido y que lo haga sin chile, lo único que estás haciendo es llevar tu realidad a otros lugares y querer implantar tu realidad en otros lugares, en vez de estar compartiendo la realidad y creando mundos posibles. Esto nos lleva a dos cuestiones muy interesantes. La limitación de la imaginación, por un lado, y por el otro lado, la existencia de no lugares. Cuando me refiero a no lugares, me refiero a lugares que pueden ser iguales en cualquier parte del mundo. Y no lugar no es un concepto que me estoy sacando del culo. El no lugar es un concepto que ya se ha estudiado, que se ha hablado en urbanística, que se ha hablado en arquitectura. O sea, como Starbucks. Que es como un Starbucks, que es como un McDonald's, una tienda de conveniencia, o sea, un Oxxo, como un antro. Un hotel. Por ejemplo, los hoteles son exactamente iguales, no importa en qué parte del mundo estés. A eso se le ha llamado últimamente, en los últimos 10 años, como no lugar. La existencia de no lugares, como museos y así, anulan completamente toda la identidad de un sitio para imponer una arquitectura cómoda, confortable para un cierto estilo de vida del ser humano. Y por el otro lado está la limitación de la imaginación. Nuestra imaginación, nuestra capacidad de imaginar cosas nuevas, está delimitada por la experiencia que nosotros tenemos de la realidad y por la manera en la que nosotros podemos recombinar esas experiencias. Por ejemplo, tú tienes una cantidad de letras determinada y con esa cantidad de letras determinada tú puedes construir palabras distintas, pero siempre está limitada la cantidad de combinaciones posibles por la cantidad de elementos combinables que tú tienes. O sea, si yo te dijera, oye, güey, ¿te puedes imaginar cómo es la fauna de un planeta distinto? Tú vas a empezar a hacer mezclas de la fauna que tú tienes en la cabeza para decir, no, pues es que van a haber caracoles de 1,5 metros porque los árboles de allá van a ser muchísimo más grandes en Avatar. En ese lugar. O van a existir un tipo de bacteria que va a ser resistente a la alta radiación y este tipo de bacteria va a tener estas condiciones y se va a comportar de esta manera. Pero siempre estamos delimitados por el conocimiento que ya tenemos de la realidad. Uh-huh. Cuando tú viajas adquieres nuevos conocimientos de la realidad y eso aumenta tu capacidad de imaginar mundos posibles. ¿Has visto los grabados que hacen de los Reyes Magos en Rusia? Donde jamás en su puta vida han visto ni un elefante ni un camello. Qué de loco. Los caballos les quedan perfectos. Como el rinoceronte de Durero, ¿no? Ajá, pero el pinche elefante y el pinche camello los hacen pues como sketch policíaco. Se los describieron, pero no saben cómo se ve. Sí. Bueno, hay un ejercicio muy interesante, aparte del... Bueno, si quieres, tú nos detalles más de eso. Un ejercicio muy interesante que vi en una exposición en la Casa del Lago, en la UNAM, que le preguntaban a los migrantes centroamericanos que iban camino a Estados Unidos en México, les pedían que dibujaran Estados Unidos, que dibujaran a los estadounidenses. Y no, o sea, tenían unas ideas alucinantes de lo que era Estados Unidos. Y así nació Jojos, bizarramente. Algo así, güey. O sea, una cosa así muy, muy rara, ¿no? O como cuando dibujan a los mexicanos, o dibujan a los colombianos, o dibujan a los peruanos desde una perspectiva que ellos tienen. Y eso degenera en cuestiones como la gringa que va a pintarse calaveras en la cara y ponerse flores como si eso fuera Frida Kahlo y eso fuera México. No, es la complejidad. Es que perdón, yo creo que ahí ese es el punto. O sea, el turista, o por lo menos la forma en la que está concebida el turismo, cree que el lugar al que viaja tiene que cumplir sus expectativas. Entonces, el lugar al que viaja, como está regido por el mercado y necesita que atraigan más turistas, pues cede a los caprichos del turista, ¿no? Entonces es el turista gringo, ¿no? Que llega a Cancún.
Entonces llega a Cancún. A San Miguel Allende, ¿no? O a San Miguel Allende. Entonces, a Tepoztlán, cabrón. En San Miguel Allende llega y dice, ay, güey, yo lo que quiero es ver calacas, ¿no? Lo que quiero ver es catrinas, ¿no? Entonces llegan y ahí está un güey que te pinta de catrina. Vas a Cancún y dices, ¿qué quiero? Ah, pues quiero ver un espectáculo maya, güey. Ajá, Entonces está el pobre chavo ahí de ascendencia maya, en el cual lo ponen a bailar al pobre cabrón ahí haciéndole a la mamada, güey. Y la pasión del güey es el Fortnite, pero lo que deja es bailar como maya. Sí, ajá. No, es real. O sea, yo vi en varios lugares ahí en la península güeyes vestidos de maya que, pues, ¿qué chingos hago aquí? No, y les encanta, o sea, les encanta a los gringos. Entonces el rollo es partiendo porque también hay que hablar que en los viajes, o por lo menos lo que se ha instaurado, es la forma occidental del viaje. Sí, la forma occidental del viaje en la cual yo, turista occidental, lo que requiero de ti es que adaptes tus costumbres para que yo los entienda. ¿Sabes? La imposición es más fuerte a partir del capital. O sea, el capital manda en ese sentido. Y entonces, si yo voy a pagar, el pinche mundo va a ser como yo pago que sea el mundo. Ajá, si yo quiero ver. Culpa? Este libro de Vive, Ríe y Ama. Porque este libro de Vive, Ríe y Ama. Hicieron una película con Sandra Bullock donde sale ahí. Ah, sí es cierto, güey. Sí es cierto. Sale tomándose un vinito, ¿no? Ahí en la portada. Es una mujer de clase media norteamericana que está aburrida de su vida gringa y dice como, debe haber más en la vida. Debe haber algo más. Entonces va a la India y va a estos lugares exóticos llenos de gente pobre y dice, oh, México is so cheap. Y entonces se descubre a sí misma y se enamora de un güey que vende chiles en la India. Es como colonialismo cultural. Lo que siempre he dicho, güey, que la gente que cree que la India, o sea, yo no sé por qué viajan a la India, a mí no me interesa viajar a la India. O sea, por lo menos en la forma occidental de viajar, que creen que la India es un enorme salón de yoga, güey. O sea, es un salón de yoga. Hay un libro maravilloso, pero no se vendió muy bien. Me lo encontré en una venta de remates. Se llamaba ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Y es acerca de un güey que está tratando de ligarse a una chava que es así muy vive, ríe y ama. Y el güey odia a la India. Pero esta chava va a la India y él, para enamorarla, va a la India. Y es la bitácora de viaje de un güey que desprecia, odia cada segundo que pasa ahí en la India. Pero luego le pasan cosas que... Yo no lo he leído. Ajá. No, mames, te lo voy a prestar, es un pinche librazo. Es cagadísimo. No, es que ese es el pedo. El pedo es cómo el capital va decidiendo el turismo y cómo el turismo se amolda al turista que tiene el dinero para pagarlo, ¿no? Y creo que México es el ejemplo claro de eso. A mí, una vez, me acuerdo mucho, estaban unos gringos en el metro aquí de la Ciudad de México, en la estación Zócalo. Venían de Templo Mayor, porque si usted va a Templo Mayor siempre verá al gringo ahí con bermudas y chanclas, o al canadiense, viendo las pirámides. No, en Templo Mayor. En Templo Mayor, ahí en Catedral andan en bermudas y en chanclas, ¿no? Yari. Y entonces, el colmo del Mexican Curious fue que estaban grabando a un par de gringos bailando en el metro con mariachis y catrinas en pleno julio. Y fue cuando dije, cabrón. ¿Qué está pasando? Hay una infraestructura dedicada precisamente a que estos güeyes cumplan su fantasía de lo que presentan que es México. Japón es exactamente igual, güey. O sea, sí te venden sí. Ahí lo llaman, ¿no? El Japan Basics. Sí, el Japan, lo que yo sé es chiste del anime me da acidez, ¿no? Del Japan Basics, ¿no? O sea, no, y no solo eso. O sea, por ejemplo, vas a Kioto y ves las geishas y las morras, pues obviamente son... Y el teatro... El teatro kabuki, güey, y la ceremonia del té, o sea... Es lo que viste en las películas, ¿no? Y entonces... Es como ver Coco, pero japonés. Es el Garibaldi japonés. Entonces, pero a ver, la pregunta es... ¿Hay destinos turísticos que no se adapten a las necesidades del turista? Que no son destinos turísticos. O sea, son como lugares en el mundo al que tú vas y tienes tiempo libre y estás ahí, ¿no? Y interactúas con la gente de la misma manera en la que ellos interactúan entre sí. Porque creo pero no dejas de ser un extranjero, ¿no? Pero es que creo que de eso depende la industria turística, de vender la fantasía, ¿no? Había uno... que ese me acuerdo mucho, que estaba en el metro de Tokio y estaba un japonés, y había hasta, como estaba viendo los comerciales de TV, ¿no? O sea, está un japonés, güey, con uno así, pinche japonés trabajando todo el puto día en la oficina, así de, me caga trabajar en la oficina, estoy muy estresado. Y entonces de repente el güey iba saliendo en el comercial, ¿no? Se colgaba su saco en el hombro y empezaba a caminar por las calles acá como de, ya no, voy a renunciar a mi trabajo, y de repente se teletransportaba a México, güey. México. Entonces, sí, cuando el japonés se teletransportaba a México, de repente llegaban así unas morras vestidas de chinas poblanas, güey. En Tokio. En un comercial en el metro, ¿no? En el metro de Tokio. Y le ofrecían una sandía, güey, así. Les ofrecían una sandía, güey. Llegaban los mariachis. Llegaban güeyes vestidos de muertos, güey. Pues es el típico. Y entonces el japonés decía, y lo siguiente era que compraba su boleto
para visitar México. Entonces ese pinche japonés llega a la Ciudad de México y llegan y lo roban. Dicen, Todo contaminado. me iban a dar una sandía, maldita sea. Pero ese es otro rollo de que tenemos que hablar. O sea, los viajes están necesariamente vinculados a la publicidad. La publicidad es la que se ha encargado de construir el deseo de viaje, ¿no? Ahora, eso es Ese interesante. japonés llega a Perú y construye una dinastía de dictadores. Fujimori. Saludos a toda la banda en Perú que ahorita está ahí con la fantasía comunista. Y con Pedro Castillo, que está Loco, güey. Me late su sombrero. Hay que tener huevos para usar esos sombreros. La alternativa era... Sí vieron, más paréntesis, sí vieron lo que Era pasó con los... Keiko, ¿no? pero sí vieron lo que pasó con los primeros, con los ministros de Pedro Castillo. Que le dimitieron 2 en menos de un mes y ahorita ya pactó con la ultraderecha. Yo ya no estoy viendo las noticias, valedor. Maldita política. Pactó con la ultraderecha. Maldita política. Pero bueno. Bueno, obviamente, si vas a pagar por turismo, vas a pagar por una experiencia satisfactoria. Ahora, ¿qué es lo que te satisface a ti? ¿Y cómo vas a acercarte a eso? Se ha vuelto interesante. O sea, los brazos del capital se han extendido de maneras interesantes. Desde la fantasía del Japón, ¿no? Que te venden algo completamente ficticio, pero si tú tienes el varo para pagarlo, te lo van a dar. Hasta experiencias más como supuestamente netas, donde he visto que, por ejemplo, en Alemania le cobran a la gente por ir a granjas a trabajar de campesino, güey. Vas a ser campesino y vas a vivir la vida del campesino y tú pagas por esa lana y te damos ahí un hospedaje y vives ahí en esta granja y vas a hacer labores de granjero durante cierto tiempo. Y hay banda que quiere alejarse del turismo turístico y hace ese turismo introspectivo. Así le hacía Tom Sawyer, ¿no? Que estaba pintando su cerca y... No mames, está bien chingón pintar esta cerca. Sí. No, tú no puedes. Nada más yo. Y el otro, ya, déjame pintar la cerca. Te doy 10 varos, te doy 10 varos. Sí. Pero eso nos remite, ¿no? Pues a qué clase de vida, qué clase de experiencia vital tienen esas personas cotidianamente para sentir que es necesario irse a una granja a trabajar para conectarse con la vida. ¿Qué no hay tierra en sus pueblos? No la hay. Pues es que aquí no hay, en la Ciudad de México no hay de eso. Ese es otro dato interesante. El gran porcentaje de los vuelos turísticos de vacaciones o de placer provienen de personas que vienen de las grandes ciudades. O sea, las grandes ciudades, obviamente con poder adquisitivo que les permite viajar. Entonces, un güey que está en contacto con el campo, sí viaja, pero puede viajar por otras razones. Va a un congreso, lo invitan a algún lado a dar una charla, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el señor Upax, que en paz descanse, el cabrón, ese güey estaba en Sochi, en la producción ahí de Grillo, ¿no? Uh-huh. Y ese güey a cada rato lo invitaban a congresos en Canadá de economía social, ¿no? Y dices, ok, estás saliendo, pero estás saliendo por tu conocimiento, no vas a vacacionar. Obviamente, después de eso vacacionas, ¿no? Es el tipo de viaje que respeto, es un medio para un fin. Ajá. Vas con un propósito. Pero lo que voy es que el gran porcentaje de los viajes que son por placer o que son de destinos turísticos, pues ahora lo estamos viendo en el mapa que está, ¿no? Es de las grandes urbes a las grandes urbes. Ya, ese mapa que estamos viendo es interesante porque es una proyección en tiempo real, o sea, lo que está pasando ahorita, el momento de ahora, de dónde están todos los vuelos en el mundo, ¿no? De lo que estamos viendo ahí. Y si ven ahí cada ciertos segundos se va actualizando, ¿no? Ajá, entonces el rollo es, si sabemos que los que viajan para encontrarse a sí mismos o tener este tipo de experiencias provienen de zonas urbanas en las cuales están condicionados a la autoexplotación y a las jornadas laborales intensas, en las cuales han perdido el sentido de lo que hacen y viven solamente al día para trabajar, pues entonces el ejemplo que ponías al inicio tiene todo el sentido. Estás en un trabajo horrible que odias, que te caga. Tienes que escapar. Tienes que escapar de la realidad. Tienes recursos para viajar. Tú tienes que encontrar algo que tenga como un sentido. Porque entonces al final, el caso de tu amiga, ¿no? El caso de tu amiga, pues no había un sentido. Entonces probablemente ir a sembrar alcachofas, güey, a Alemania, güey. Dice, pues, está bien, ahí le encontré un sentido. No, hicimos queso, güey. O sea, ¿sabes qué? O sea, siempre llega un güey que se fue como a... Les hicimos queso. Exacto. Fui a los campos de lavanda y cosechamos lavanda. Ajá, y dices, güey, o sea, ¿por qué? Hiciste trabajo manual, güey. Ajá, no, fuimos a Baja California y hicimos nuestro propio vino. Cómpralo, o sea... Pues compra tu vino, güey. O sea, pero el rollo es que deben de tener como fantasía erótica, tienen que tener el sentido psicológica. Tienen que tener el sentido de algo terminado. Algo que han producido con sus manos, porque lo que están produciendo es efímero. Están produciendo cifras. Hay un libro que habla acerca de eso. Acerca de cómo los obreros están alienados de su propia producción y por eso no sienten que están haciendo nada. Se sienten como engranes de una gran maquinaria que no produce nada. Se sienten... Es bueno. Toda la comida que comen la comen empaquetada. Entonces ya ni siquiera saben cuál es la relación entre ellos y la mierda que se están metiendo a la boca. Se llama proceso de alienación. Sí, pues el capital creo que se llama. De un señor Marx.